Ahí en Juan capítulo 6, versículos 51 al 58, me voy a permitir nuevamente leerlo. Y creo que precisamente cuando cantamos el himno, ya cada uno de nosotros, hermanos, tuvimos una idea de cuál es el tema que vamos a abordar hoy, o más o menos hacia dónde se está inclinando la temática de lo que hoy vamos a estudiar. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, leeré nuevamente del versículo 51 al versículo 58, y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Por la gracia de nuestro Dios y por su bendición, hermanos, nuevamente estamos casi a un mes de poder conmemorar nuevamente y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios: porque todas las veces que de este pan comiereis y bebiereis de esta copa, ¿qué, hermanos? ¿Qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga, hasta que Él retorne nuevamente a esta tierra. La Cena del Señor, hermanos, es la conmemoración más importante dentro de la liturgia de la Iglesia de Dios, y entendamos liturgia, hermanos, como el orden y forma que se llevan a cabo los cultos o las ceremonias dentro de las distintas religiones. Entonces, hermanos, la conmemoración, aquella remembranza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así como lo decíamos y cada uno de nosotros lo recordamos, es, hermanos, el culto más importante dentro de los cultos que la Iglesia de Dios tenemos dentro de todo el año. Y creo y estoy firmemente seguro, hermanos, que todos y cada uno de los que hemos sido bautizados dentro de la Iglesia de Dios anhelamos precisamente ese día. ¿O no es así? Dios permite, hermanos, que cada uno de nosotros podamos llegar precisamente a ese día. Vamos a analizar, hermanos, este tema que quise titular: el pan vivo que descendió del cielo. Este es el título del tema, hermanos, el pan vivo que descendió del cielo. Y lo quiero tocar, hermanos, en tres fases. La primera refiere precisamente a algo muy importante, por el hecho, hermanos, de que en muchas de las ocasiones nosotros hemos perdido precisamente la esencia que tiene este acto tan representativo dentro de la Iglesia de Dios. Y quiero precisamente que podamos tocar, que podamos nosotros ver, que usted y yo podamos comprobar, hermanos, cuál es la representación que tiene este acto tan sublime para cada uno de nosotros. No lo que nosotros pensamos, no el valor que nosotros le hemos dado como seres humanos, sino el valor que nos presenta la palabra de nuestro Dios bíblicamente, dentro de la palabra de nuestro Dios. Quiero que, hermanos, nuevamente ponga su vista en el versículo 54. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera:
esta es la primera parte por la cual vamos a comenzar este estudio. Dice el Señor Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué, hermanos? ¿Cuál era la promesa? Dice que tiene vida eterna o va a tener vida eterna. Y la promesa del Señor Jesucristo, de aquel que come su carne y bebe de su sangre, dice la palabra de nuestro Dios que aunque muera, ¿qué va a suceder, hermanos? Dice el Señor Jesucristo, manifiesta de una manera tan firme, tan hermosa, dice: yo le resucitaré. ¿Cuándo, hermanos? En el día postrero. Yo le voy a resucitar en el día postrero. Esa era la promesa del Señor Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese resucitará, ese va a tener vida eterna. De tal manera, hermanos, que nosotros, quiero que lo veamos nosotros como una condición, más que llamarle un requisito, es una condición para que cada uno de nosotros realmente participemos de ese emblema sagrado o de esos emblemas sagrados. Ahorita, en unos momentos más, vamos a definir, hermanos, qué es un emblema. De tal manera, hermanos, que de primera instancia la palabra de nuestro Dios nos maneja algo, una condición para todo aquel que participa de las cosas del Señor, que quiere conocer a Dios, que ha aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, él, ¿qué, hermanos? Tendrá vida eterna. Bueno, este es el primer paso, esta es la primera situación, hermanos, que nosotros tenemos que distinguir de este culto tan hermoso, de este culto tan emblemático que cada uno de nosotros tenemos una vez por año. Bueno, entonces, hermanos, en efecto, el mismo Señor Jesucristo manifestaba que todo aquel que quiere participar de la vida eterna, le es necesario participar de estos emblemas. De tal manera, hermanos, que si lo leemos por la parte contraria, así como lo analizábamos la vez pasada, sitúese en el versículo 53, vea, si nosotros no lo hacemos, dice la palabra de nuestro Dios: y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, ¿qué sucede? Dice: no tendréis vida en vosotros. Entonces, tenemos las dos partes. Si yo participo, puedo tener vida, y puedo tener vida en abundancia, así como lo dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Pero si no participo de la carne del Hijo de Dios y de la sangre del Hijo de Dios, ¿qué sucede, hermanos? Entonces estoy fuera de lo que es la vida eterna. Tengo que participar de estos emblemas. Y aquí viene otra de las situaciones. Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que necesitamos, porque, hermanos, esta es una de las situaciones, hermanos, que cuando ustedes se han dado cuenta, llega el momento de la cena del Señor, o llega ese día de la cena del Señor, y, hermanos, ¿qué sucede con las bancas, hermanos? Se llenan. Entonces, muchos tienen precisamente en su idea que lo principal es que participar bajo este pensamiento, porque la palabra de Dios no miente y dice que aquel que come la carne de Cristo y bebe de la sangre de Cristo va a tener vida eterna. Entonces, tengo que participar. Muchos es lo que piensan. Bueno, pero vamos a ver. Hoy nosotros comprendemos, hermanos, que no es una situación que definitivamente tengamos que pasar por alto, el hecho del significado, la importancia que tiene. Versículo 52. Esto que nosotros vamos a leer, hermanos, porque cuando nosotros ya ahora analizamos estos temas, creo que para cada uno de nosotros queda bien claro, porque ya el Señor Jesucristo no está entre nosotros. Queda bastante claro que lo que nosotros participamos son emblemas, por el hecho de que un emblema, ¿qué es, hermanos? Es un simbolismo de otra cosa, ¿verdad? Y lo vamos a ver, hermanos, escrituralmente. ¿Por qué? Porque lo que participaron los discípulos, lo que ellos, hermanos, comieron y bebieron en aquel momento, también era un emblema. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo estaba presente, ¿verdad? Él mismo se los dio.
¿Sí lo recuerdan? Lo vamos a leer. Bueno, versículo 52. Hoy para nosotros entendemos perfectamente qué es un emblema, qué es un simbolismo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con las gentes, dice la Escritura, hermanos, que para ellos era algo muy difícil de comprender. Fíjese cómo lo deja expresado. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿qué se preguntaban, hermanos? ¿Cómo puede darnos su carne a comer? ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Ellos conocían de los sacrificios, hermanos? Sí, sabían que se tenía que hacer un sacrificio. Bueno, entonces, cuando ellos escuchan al Señor Jesucristo que les dice, el que no coma de la carne del Hijo del Hombre no puede tener vida eterna, y el que no beba su sangre no puede tener vida eterna. De tal manera que cuando ellos escuchan eso dicen, bueno, ¿y cómo va a ser para darnos su carne? ¿Y cómo va a ser para darnos su sangre? De tal manera, hermanos, que cuando leemos el versículo 60, sitúes en el versículo 60, fíjense lo que sucede, dice, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, ¿qué sucedió? ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra. Es decir, está complicado entender esto que nos está diciendo este hombre, este joven, porque recordemos, hermanos, que pasaba un poco de los 30 años, es un joven, pues. Entonces, cuando les decía el Hijo del Hombre, esta parte, dice la palabra de nuestro Dios, ¿quién la puede oír? Dice, ¿quién la puede entender? ¿Quién puede entender estas cosas? Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que en aquella ocasión despide a algunos precisamente porque desde ese tiempo hubo algunos que ya no le siguieron. Si usted lo puede corroborar en el versículo 66, así lo dice, desde esto, muchos de sus discípulos, ¿qué sucedió, hermanos? Volvieron atrás, ya no lo siguieron y ya no andaban con él, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, efectivamente nosotros entendemos y comprendemos hoy que el Señor Jesucristo no les iba a dar literalmente su carne, no les iba a dar literalmente su sangre, porque definitivamente era algo que tenía un simbolismo. Busca el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y aquí quiero que usted recuerde, decía nuestro hermano instructor en la mañana, que cada uno de nosotros, hermanos, llevamos un plan, un programa en el cual ya leímos, hermanos, toda la Biblia. Y yo voy a apelar precisamente a su memoria de lo que usted ya leyó. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos, hermanos? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién, hermanos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Si usted recuerda, en el libro de Levítico, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 10, etcétera, y varios de los capítulos del libro de los Números, refiere algo muy interesante, hermanos. Si usted se remite a todos esos capítulos, va a encontrar una expresión muy interesante que dice, este es el sacrificio de las paces. ¿Para qué era el sacrificio? ¿Para qué servían precisamente los sacrificios, hermanos? ¿Sí lo recuerdan? Exactamente, para reconciliar al pecador, ¿con quién? Con el Creador. Y esa es una de las situaciones, hermanos, que nos presenta el apóstol Pablo y dice que ese sacrificio que el Señor Jesucristo realizó por cada uno de nosotros se extendió, fue extensivo a cada uno de nosotros, logró precisamente pacificar a quién, hermanos, no solamente a un pecador, sino a ¿cuántos? A todos los pecadores. ¿Con quién? Con Dios. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que ahora tenemos paz para con Dios. Esa es precisamente la situación de la paz que nos da ahora el Espíritu Santo, porque en muchas de las ocasiones siempre hay suspicacias y alguien dice, bueno, ¿y entonces por qué el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a meter paz en el mundo? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, esta es precisamente la paz a la cual se refiere la virtud del Espíritu Santo.
la paz que Dios nos ha dado para amistarnos nuevamente con Dios y que nosotros podamos tener realmente una intimidad, una comunión con Dios. Esa es la paz a la que refiere la palabra de nuestro Dios. Y definitivamente una de las situaciones, aquel que, como lo dice el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, aquel que está en el Espíritu va a estar siempre enemistado con el mundo, o el mundo siempre va a estar enemistado ¿con quién? Con aquel que sigue las cosas del Espíritu. Porque dice la palabra de nuestro Dios que el mundo ama ¿a quién? A lo suyo, exactamente, el mundo ama lo suyo. Y aquel que no es de los suyos, ¿qué sucede? Lo rechaza, lo repele, lo aísla. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos, vamos a ir un poco más rápido, Hebreos capítulo 9. Estoy refiriendo, hermanos, citas que ustedes ya conocen, porque quiero llegar a algo. Esto solamente lo quiero tomar o lo quiero ver de una manera general, hermanos, como un esbozo general. El sacrificio de las paces o los sacrificios de las paces se hicieron precisamente para perdonar faltas, hermanos, que surgían en el pueblo. Y ustedes creo que recordarán, hermanos, todos los pecados, todas las situaciones de falla tenían un relativo de sacrificio. ¿Sí? No. Si ustedes recuerdan, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que hubo una ocasión en que un joven maldijo el nombre de ¿quién? ¿Sí lo recuerdan? Maldijo el nombre de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que retuvieron al joven y preguntaron a Dios qué es lo que tenían que hacer. ¿Y qué les dijo Dios? Muera, ¿cómo? ¿No lo recuerdan, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, muera irremisiblemente. No hay rescate para él. Y si ustedes recuerdan, hermanos, dice también la palabra de nuestro Dios, lo hemos dicho en muchas ocasiones, Juan capítulo 8, dice que cuando le llevan a la mujer adúltera, ellos refieren que la ley mosaica decía que tenían que ¿qué? Tenían que apedrearla. Y la tenían que apedrear, pues, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta que muriera. ¿Sí? Es decir, no había una situación de, miren, vamos a sacrificar 5 bueyes, vamos a sacrificar 7 carneros, tantas palomas, tantos palominos para que puedan pagar su pecado. ¿Había un relativo para eso? No. Dice la palabra de nuestro Dios, muera irremisiblemente, no hay rescate para ello. Entonces, hermanos, esa situación entendemos que persistió ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando llega el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9. Dice el versículo 9 de la siguiente manera, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, que ¿qué, hermanos? No podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía, ¿con qué? Con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de ¿qué, hermanos? Hasta el tiempo de la corrección. Entonces, hermanos, quiero que nos podamos quedar con esa idea, porque dice la palabra de nuestro Dios, y es muy enfática, que no podían hacer perfecto, ¿a quién? Al que se presentaba con esos sacrificios. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual el pueblo se vició. Ellos sabían, hermanos, que si cometían pecado, ¿qué sucedía? Si había un relativo en cuanto a sacrificio, ¿qué se hacía, hermanos? Pues se iba y se presentaba el sacrificio. Pero llegó un momento, hermanos, en el que precisamente, si ustedes leen, los invito, hermanos, a que lean capítulo 3, 4, 7, 10, 11, 14 del libro de Levítico. Cuando refiere el sacrificio de las paces, refiere algo muy interesante y dice que el cordero tenía que ser sin tacha. Y bueno, nosotros conocemos, hermanos, que efectivamente una de las situaciones simbólicas que refiere el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
también cumple con esa condición. El Señor Jesucristo dice en la palabra de nuestro Dios que no cometió, ¿qué, hermanos? No cometió pecado, no tenía falta, pues. Muy bien, la segunda parte, hermanos. La segunda parte. Siendo, hermanos, que físicamente no les iba a dar a comer su carne ni su sangre, entendemos por qué ahora nosotros les llamamos emblemas. Un emblema es la representación simbólica de otra cosa, ¿sí? Eso es un emblema. Bueno, quiero que nosotros podamos ver, que corrobore junto conmigo esta situación. Estoy buscando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, lo siguiente, para que usted vea que inclusive en el tiempo del Señor Jesucristo también fue un emblema. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas capítulo 22, y digo emblema cuando ellos celebraron la cena, hermanos, porque a final de cuentas con el sacrificio, bueno, esa parte ya fue real, esa parte ya fue cumplida, pues. Muy bien, capítulo 22 del Evangelio de Lucas, y dice el versículo 19 de la siguiente manera, Lucas 22, 19, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio. ¿Y qué les dijo, hermanos? Esto es mi cuerpo, ¿qué? Que por vosotros es dado. Hermanos, aquí la pregunta, ¿realmente era su cuerpo? Literalmente no era su cuerpo, era un emblema, una representación simbólica de su cuerpo. Porque usted sabe, hermano, él mismo les dice que por vosotros es partido. Nosotros sabemos, hermanos, que para poder expiar las faltas, dice la palabra de nuestro Dios ahí en el capítulo 17 y en el capítulo 19 del libro de Levítico, cuando habla acerca de la sangre, dice que nadie podía comer sangre, dice, porque la sangre yo se las he dado para expiar vuestras almas. ¿En dónde, hermanos? En el altar. Lo invito a que lo busquen. Libro de Levítico. Muy bien, entonces dice la palabra de nuestro Dios, asimismo, también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, quiero que leamos un paralelo de este versículo en el Evangelio de Mateo. Busque Mateo capítulo 26, para que veamos que también es un emblema. En ese momento que ellos comen del pan y beben del jugo de la vid, bueno, también en ese momento era un emblema. Mateo capítulo 26, y son versículos, como les he comentado, son versículos que hemos leído muchos años. Todos aquellos que llevamos participando de la Cena del Señor, pues tenemos en nuestra memoria estos versículos que ya hemos leído toda la vida. Dice, ¿qué les dije, hermanos? 26, 27, dice así, y tomando el vaso, ahorita estamos viendo la parte relativa al vaso, a la sangre, pues, y tomando el vaso y hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos. ¿Y qué les dice, hermanos? Porque esto, ¿qué? Esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Aquí creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos que recordar por qué el Señor Jesucristo les refiere esta parte, esta situación tan importante. Bueno, la sangre o el derramamiento de la sangre tiene varias situaciones que nosotros tenemos que ver. Yo ahorita quiero que podamos abordar dos. El Señor Jesucristo les dice, la sangre, este vaso del cual ustedes van a participar, representa mi sangre. Y dice la palabra de nuestro Dios que era la sangre de ¿qué, hermanos? Del nuevo pacto. Quiere decir que había un antiguo pacto, ¿sí? Si había un nuevo, tendría que haber un antiguo pacto. ¿Qué refería el antiguo pacto? ¿O por qué el Señor Jesucristo les decía, esta es la sangre que le da firmeza al nuevo pacto? Esta es la sangre con la cual se firma el nuevo pacto. Busque Éxodo, capítulo 24. Fíjese cómo se firma el antiguo pacto, cómo se cierra
cómo se le da validez al antiguo pacto. Por eso entendemos que el nuevo pacto implicaba, hermanos, la muerte del Señor Jesucristo, la muerte del Hijo de Dios. Dice el capítulo 34 del libro del Éxodo de la siguiente, 24, hermanos. Discúlpenme. Éxodo capítulo 24. Si ustedes leen desde el principio, van a encontrar, hermanos, que pues se toman tazones, se hacen sacrificios, la sangre que se recopila de esos animales que se sacrificaron, hermanos, se toman tazones. Y bueno, dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer desde el versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola ¿en qué, hermanos? En tazones. Esparció la otra mitad de la sangre, ¿en dónde, hermanos? En el altar, ¿sí? Una parte en el altar. Y dice la palabra de nuestro Dios, y tomó el libro, ¿de qué, hermanos? ¿Qué es una alianza? Un pacto, exactamente. Un pacto, una alianza es un pacto. Y dice que toma el libro del pacto o toma el libro de la alianza y lo lee a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijeron, hermanos? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y qué más, hermanos? Obedeceremos. Bueno, muy bien. Entonces, dice el versículo 8, esta es la parte importante. Entonces Moisés tomó la sangre y ¿qué hizo, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre todas estas cosas, es decir, sobre todo lo que ellos escucharon y dijeron, sí, Moisés, vamos a obedecer todas las cosas que Jehová nos ha dictado. De tal manera que cuando nos regresamos, hermanos, y leemos el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, entonces comenzamos a comprender por qué el Señor Jesucristo, cuando Él les dice, miren, este es el vaso, esta es mi sangre, esta es la sangre con la cual vamos a firmar este nuevo pacto. De todo lo que ustedes han escuchado, de todo lo que yo les he referido, de la palabra que he traído de mi Padre y que ustedes han escuchado y que muchos han escuchado, bueno, de la misma manera así como se hizo con el pueblo, todo lo que ustedes han escuchado, de la misma manera así como dijo el pueblo, muy bien, cuando ustedes tomen de este vaso, están afirmando que van a obedecer, ¿qué, hermanos? Todo lo que habían escuchado. De la misma manera. Por eso les dice, esta es la sangre en el nuevo pacto, que por vosotros se tiene que derramar. Y de acuerdo con lo que ustedes pueden ver, con lo que cada uno de nosotros podemos ver, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Él derrama su sangre. Una parte también es en el altar y otra parte es rociada, hermanos, ¿para quiénes? Para todos nosotros, para darnos una oportunidad de vida eterna, para darnos oportunidad de perdón, hermanos. Esa parte es hermosa, muy hermosa. Bueno, lo anterior, hermanos, nos deja ver la importancia que tiene el derramamiento de la sangre. Muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora el derramamiento de sangre, así como en el antiguo pacto, cuando se derramaba sangre, era precisamente el sacrificio de las paces. Se amistaba nuevamente al pecador, ¿con quién? Con el Creador, con Dios. Eso es lo que logra nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer en el capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Ahora tenemos paz para con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos paz para con Dios. Nos hemos reconciliado. El Señor Jesucristo reconcilia al género humano. ¿Con quién, hermanos? Con el Creador. Bueno, Hebreos capítulo 9. Regresamos a Hebreos capítulo 9. Quiero leer el versículo 13 y 14 solamente. Ustedes conocen el contexto. Dice la palabra de nuestro Dios, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne,
el apóstol preguntaba y decía: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? ¿Cómo, hermanos? Así como se hacía el sacrificio de las paces con un animal que no tenía tacha, bueno, de la misma manera dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de las obras de qué, hermanos. Y quiero que esta situación, hermanos, quede en nuestra mente. Dice la palabra de nuestro Dios que limpia nuestras conciencias de las obras de qué, de muerte. Yo espero, hermanos, que esa parte no se nos olvide. Tiene que limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo, decía el apóstol. Bueno, esto lo vamos a tocar un poquito más adelante. Punto tercero, hermanos. Una vez que ya tenemos un panorama general de lo que bíblicamente encierran, significan, hermanos, los emblemas sagrados, ¿sí? Eso es el significado, eso es lo que encierran. Yo preguntaría, ¿es un significado simple? No. ¿Es un significado pequeño? No. Bueno, he querido hacer todo este panorama general señalando el grande valor que tienen los emblemas sagrados dentro de la palabra de nuestro Dios. No así el valor que nosotros como seres humanos le hemos dado. Fíjese, porque en muchas ocasiones con nuestras actitudes minimizamos la grandeza que estos emblemas deben tener en nuestra vida. Y fíjese, hermano, sin ánimo de señalar a alguien, quiero que podamos escuchar. Fíjese cómo minimizamos el valor de esos emblemas. Participamos de la cena del Señor porque en nuestra conciencia recordamos que el que no come de la carne del Señor y no bebe de su sangre no tiene vida eterna, sin entender todo lo que ello implica. Segundo, solo mostramos arrepentimiento una vez al año. Tercero, solo practicamos el perdón y la humillación una vez al año. Y esto tiene varias implicaciones, hermanos, porque hay quienes por no pedir perdón, por no humillarse, se van a otras congregaciones, donde hay hermanos con los que no tienen problemas. Y no hay problema, pues ahora sí que llego a otra congregación y ¿qué problema puedo tener con otro hermano? ¿Sí? Bueno, ahorita les voy a referir por qué es tan importante pues que refiramos esto. Por lo siguiente, estaba leyendo nuevamente, hermanos, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y sí se ha dado cuenta, y hablo precisamente con la iglesia que ya tiene conocimiento de toda la palabra de Dios, porque ya la leyó toda. Bueno, sí se dieron cuenta, hermanos, que esa es la única carta que refiere aspectos de la cena del Señor. ¿Sí se dieron cuenta? Y yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo solamente le dice a los corintios acerca de esa situación en la que les dice: cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? No se lo dijo a los tesalonicenses, no se los dijo a los filipenses, a los hermanos de Colosas tampoco se los dijo, ni a los hermanos de Roma. No se lo dijo a Timoteo, no se lo dijo a Filemón. Se lo dijo a los hermanos corintios. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué precisamente a los hermanos corintios es
a quienes les refiere esta situación de tomar indignamente de esa copa y de participar de esa cena indignamente. Bueno, aquí hay una situación, hermanos, que debemos analizar en conciencia, con mucha conciencia. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, si ustedes recuerdan, cuando les habla a los hermanos de Corinto, Él comienza presentando una problemática que había entre los corintios. ¿Cuál era? ¿Sí lo recuerdan? Lo maneja desde el capítulo 1, hermanos. ¿No había nada, hermanos? Busque la primera carta a los Corintios. Y entiendo, hermanos, que muy probablemente había este tipo de situaciones en otras iglesias. Sin embargo, la problemática de los hermanos corintios era muy evidente. Tal vez estaba recrudecida. Dice la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Decía el apóstol Pablo: porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros, contiendas. Regrésese al versículo anterior. Os ruego, es decir, el 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermanos? Disensiones. ¿Por qué el Señor Jesucristo abordó precisamente los temas, esta situación de tomar la cena indignamente con los hermanos corintios? Entiendo, hermanos, que la situación de las contiendas y las disensiones habían generado algo tan ríspido, tan, amargo entre los hermanos, que cuando participaban de la cena del Señor, ¿realmente estaban manifestando lo que tenían que manifestar? No. Por eso, precisamente, entendemos por qué el apóstol Pablo fue tan incisivo en esta parte de tomar esta situación de la cena del Señor, participar de la cena del Señor, porque dice que había contiendas, había disensiones. Unos creían que sabían más, otros hacían menos a los que creían que sabían menos. Y de acuerdo con lo que cada uno de nosotros podemos leer en el capítulo 11 de esta misma carta, el apóstol Pablo refiere, hermanos, dice, porque cada uno comen en su casa, unos tienen mucho, comen en abundancia, están embriagados. Dice, eso no es comer la cena del Señor. Dice, y cuando estaban juntos, precisamente por la situación de las contiendas, por las disensiones, dicen, unos comen antes y otros comen después. Dice, esto tampoco es comer de la cena del Señor. Y fíjense, aquí, precisamente, por ello entiendo que el apóstol Pablo les deja en claro algo muy importante. ¿Qué manifiesto yo? Ya sé qué significa, hermanos, la carne y la sangre del Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesucristo diera su carne en sacrificio por nuestros pecados y que derramara su sangre, hermanos, para limpiar nuestro pecado, para poner en paz a nosotros, al pecador, con Dios. Pero aquí viene una de las partes importantes, hermanos. ¿Qué manifiesto yo cuando vengo a participar de los emblemas sagrados? Esa parte es importante. ¿Qué es lo que vengo yo a manifestar? Descubrámoslo juntos. 1 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo, fíjense que fue muy claro en esa parte. Muy claro. ¿Qué es lo que yo vengo a manifestar cuando me presento a participar de los emblemas sagrados? Y aquí es donde quiero que cada uno de nosotros podamos hacer conciencia de que ya no es entonces lo que yo me imagino, solamente tengo que participar. Yo me llamo Iglesia de Dios, o yo creo que soy Iglesia de Dios, o creo que soy miembro de la Iglesia de Dios porque participo de los emblemas sagrados, porque sé que cada año
hay una fecha en la cual hay un culto que se llama Cena del Señor. Por eso creo que soy de la Iglesia de Dios. ¿Qué les dije, hermanos? 1 Corintios capítulo 10. Dice el versículo 10 de la siguiente... 16, perdón. 1 Corintios 10, 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Esta parte de la palabra de Dios maneja, así como lo hemos comentado en otras ocasiones, maneja una figura retórica que se llama interrogación. Es decir, una pregunta con una respuesta anticipada. ¿Sí? Como cuando usted le preguntan, usted va de traje, oye, ¿vas a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Sí. O si me ven en short o con pants, con una ropa deportiva, vas a ir a hacer ejercicio, ¿no? Sí, bueno, de esa manera. Tal vez el ejemplo sea un tanto cuanto burdo. Bueno, dice la palabra de Dios, la copa, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿qué, hermanos? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Es decir, ¿qué? Sí es la comunión, ¿no? Es la comunión de la sangre de Cristo. Esa es la respuesta, pues. El apóstol Pablo decía, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, o lo traducimos de esta manera, la copa de bendición que bendecimos es la comunión con la sangre ¿de qué? De Cristo, ¿sí? Muy bien. La segunda parte, porque aborda primero la sangre y después el pan. El pan, dice la palabra de Dios, el pan que partimos, ¿qué? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Es decir, hermanos, sí, efectivamente, el pan que partimos es la comunión, ¿con qué? Con el cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, cuando yo me presento ese día a participar de aquel sorbo de jugo de uva y de aquel pedazo de pan, estoy manifestando, primero, cuando como el pan, estoy manifestando que quiero y que tengo comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es, hermanos? La iglesia. Estoy manifestando mi comunión que tengo con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Por eso referí hace un rato, hermanos, si yo no tengo esa comunión, si yo tengo problemas, si yo tengo disensión, si yo tengo contienda con alguien dentro de la congregación y digo, bueno, pues me voy a otro lugar, voy a celebrar la cena del Señor porque definitivamente aquí los hermanos no puedo tener paz con ellos. Bueno, ¿estoy realmente cumpliendo con la comunión? No. Bueno, entonces, esa parte es importante. Eso es lo que yo estoy manifestando cuando me presento a tomar de ese pan. Y dice la palabra de nuestro Dios, va más allá, y dice que el sorbo del jugo de uva que yo tomo, estoy manifestando que, en efecto, quiero comunión y todavía tengo comunión con la sangre de Cristo que me ha salvado. Eso es lo que yo vengo a manifestar, hermanos. Y usted sabe que hay un momento más, el tercer momento, que viene cuando yo, ¿qué hago? Me humillo mi ser. Pedro no entendía, lo hemos referido en varias ocasiones, él no entendía, porque si usted recuerda, la usanza, la costumbre de aquellos lugares era de que aquel que llegaba, aquel que era invitado a un lugar, le lavaban los pies, le daban aceite para que pues el sudor, lo que hace el hecho de caminar y todo lo demás, le ofrecían aceite pues perfumado para que pues no oliera, no se sentara a la mesa, no participara de los alimentos en esas condiciones, y le ofrecían agua para que lavara sus pies, para que descansara. Sí hemos experimentado, hermanos, que después de caminar, pues, no sé, varios kilómetros, ¿qué le sucede a sus pies, hermanos? Se cansan. Y cuando se los lavan, ¿qué sucede, hermanos? ¿Siente usted un alivio? Definitivamente. Bueno, entonces, hermanos, lo que manifestamos es precisamente eso.
que yo le quiero dar alivio. ¿A quién, hermanos? A mi hermano. Que amo a mi hermano, que me humillo delante de mis hermanos. Y en muchas de las ocasiones lo que sucede, hermanos, es de que en las filas, cuando ya vamos a participar del lavatorio de los pies, con el hermano, porque me llevo bien con el hermano. Sí. Bueno, quiero terminar de la siguiente manera. Estoy buscando nuevamente 1 Corintios capítulo 11. Una vez que yo he comprendido cuál es el significado real de los emblemas que yo vengo a participar, el significado real y lo que vengo a manifestar presentándome y participando de ello, ya vimos, una situación es el significado y otra parte es lo que yo vengo a manifestar. Sí están íntimamente ligados, muy íntimamente ligados, pero tengo que comprender ambas partes. ¿Qué significa y qué vengo yo a manifestar cuando estoy aquí participando de los emblemas sagrados? Bueno, ahora sí, por ello entiendo lo que el apóstol Pablo dejaba plasmado en el versículo 28 del capítulo 11. Por eso el apóstol Pablo decía, por tanto, ¿qué, hermanos? ¿Cuál era la exhortación? Pruébese cada uno a sí mismo. Si ha entendido, si efectivamente sabe lo que está haciendo, si efectivamente entiende lo que viene a participar, coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Creo que es muy importante, hermanos, que nosotros le demos el valor a estos emblemas, a este momento del cual vamos a participar dentro de un mes. Le demos el valor que tiene, no el que nosotros pensamos, le demos el valor que tiene y que realmente, hermanos, no sea una situación que solamente nos orille a acercarnos a Dios un tiempo antes de que esto suceda. Dios quiere, porque así lo vemos en lo que manifestaron aquellos que escucharon el antiguo pacto. Dice que cuando escuchan todas las palabras que Moisés les refiere, ellos asienten y dicen, sí, Moisés, vamos a obedecer todo lo que tú nos has dicho. Bueno, hermanos, ¿cuántos de nosotros también hemos asentido? Cuando hicimos nuestro compromiso con Dios, le dijimos, Señor, oh Dios Todopoderoso, sí, efectivamente, voy a cumplir, ¿con qué, hermanos? Con todo. ¿Sí recuerdan, hermanos, que el cordero le quitaban algunas partes que no les gustaban? Nada, dice que lo tenían que comer completo, hermanos. Así es nuestra vida, así es nuestra entrega. Nosotros no aceptamos a Cristo en partes, no aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en partes. Aceptamos, como bien lo dicen hoy en día, aceptamos el paquete completo, hermanos. Y yo espero que todos nosotros, el día que nos presentemos a participar de estos emblemas sagrados, podamos estar precisamente libres de esa conciencia. Si recuerdan, hermanos, que referíamos hace un rato acerca de lo que dice que la conciencia de tener fuera de nosotros las obras de ¿qué? ¿Sí lo recuerdan? Las obras de muerte. Deben de estar fuera de nuestra vida, hermanos. Lo que refería ahí en el capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. Tenemos que erradicar las obras que pueden provocar muerte eterna en nuestra vida, en esta fase, en esta vocación en la cual vamos. Hermanos, siempre es una bendición
participar de la palabra de nuestro Dios con ustedes. Pasa a vosotros, hermanos.